Historia del apellido Vega. Saludos a todos los apasionados por la genealogía y la heráldica. En este episodio de Historias de Apellidos, desentrañaremos el misterio detrás del apellido Vega. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las fascinantes historias detrás de este gran linaje. No olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Ahora comenzamos. Con un total de 292.203 personas que se apellidan Vega en México, estamos hablando del 60º apellido más común en el país. El apellido Vega es uno de los linajes toponímicos más antiguos y extendidos del mundo hispanohablante, y su historia se entrelaza con la geografía misma de la península ibérica. Su origen se remonta a épocas prerromanas, cuando la palabra Vega designaba a una ribera llana, fértil y atravesada por agua, espacios privilegiados que sostenían la agricultura y con ella la vida de comunidades enteras. Estas vegas eran zonas estratégicas. Allí se asentaban pueblos, se comerciaba y se consolidaban estructuras de poder local. Desde sus inicios, el apellido estuvo ligado a la tierra productiva, a la abundancia y a la estabilidad económica. Ser de la Vega no era una simple referencia geográfica, sino una declaración de pertenencia a territorios fértiles que garantizaban prosperidad. El nombre evocaba fertilidad, continuidad y una relación íntima con el paisaje, elementos que marcaron la identidad temprana del linaje. Los primeros registros documentados del apellido aparecen en la Edad Media, especialmente en la comarca castellana de Tierra de Campos, entre Valladolid, Valencia y León, una región clave en la economía cerealista medieval. En ese escenario surgieron casas hidalgas, que adoptaron el topónimo como apellido para señalar su precedencia territorial y su autoridad sobre tierras agrícolas de alto valor. Las crónicas medievales mencionan a Diego Gómez de la Vega, caballero de la corte de Alfonso IX, destacado por su participación en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, uno de los enfrentamientos más decisivos de la Reconquista. Esta victoria alteró el curso político de la península y abrió nuevas posibilidades de expansión para la nobleza castellana. Sus descendientes consolidaron uno de los linajes más influyentes de Castilla, del cual surgiría la rama de los Laso de la Vega, estrechamente vinculada a la nobleza militar. Pedro Laso de la Vega llegó a ser almirante de Castilla y participó en campañas decisivas bajo Alfonso X, ocupando posiciones de confianza en la estructura del poder real. Durante la Reconquista, las familias Vega se extendieron desde el norte hacia Castilla, Aragón y Andalucía, siguiendo el avance de las fronteras cristianas. Muchas administraban vegas agrícolas estratégicas, participaban activamente en la repoblación de territorios recién conquistados y acumulaban prestigio social. La heráldica del linaje refleja esa combinación de poder terrenal y espiritual. Uno de los escudos más difundidos muestra campo de azur con flor de lis de plata, símbolo de pureza y legitimidad, mientras otras variantes incluyen la divisa religiosa Ave María Gratia Plena, asociada a tradiciones de guerra y devoción mariana que acompañaban a los caballeros en campaña. Con el paso de los siglos, el apellido se dispersó por toda España, estableciendo casas en Vega, en Aragón, Asturias, Cantabria y Andalucía. Esta dispersión respondió tanto a alianzas matrimoniales como a movimientos políticos y económicos. De este linaje derivaron ramas compuestas como Vega de Acevedo, Vega de Armijo y Laso de la Vega, cuyos nombres reflejan fusiones familiares destinadas a preservar patrimonio y prestigio. Las monarquías españolas concedieron múltiples títulos asociados al apellido, entre ellos Duque de la Vega, Marqués de la Vega, Conde de Vega, de Sella y Marqués de Vega de Armijo. Estos títulos no solo representaban honores simbólicos, sino también influencia política y acceso a redes de poder que situaron al linaje en el núcleo de la aristocracia española. El apellido Vega alcanzó fama universal durante el siglo de oro español, una de las etapas más brillantes de la cultura europea. En este periodo, el linaje dejó de asociarse únicamente con la tierra y la nobleza militar para vincularse también con la creación intelectual. Garcilaso de la Vega, poeta y militar toledano, revolucionó la lírica española al introducir formas italianas
y una sensibilidad renacentista que transformó la poesía castellana. Su obra influyó profundamente en generaciones posteriores. Félix Lope de Vega y Carpio, dramaturgo monumental y uno de los escritores más prolíficos de la historia, redefinió el teatro barroco y convirtió su apellido en sinónimo de género literario. A ellos se asuman también autores como Ventura de la Vega y Ricardo de la Vega, que reforzaron la asociación del apellido con la producción artística y consolidaron su presencia en la vida cultural hispana. A partir del siglo XVI, el apellido cruzó el Atlántico con conquistadores y colonos que participaron en la expansión del Imperio Español. En México, Colombia, Perú, Argentina y Venezuela, los Vegas se establecieron como agricultores, ganaderos, comerciantes y administradores, integrándose a la estructura económica y política de la sociedad colonial. Uno de los registros en Colombia menciona a Francisco Vega de la Cerda como el primer comerciante nacido en Colombia en 1550, ejemplo temprano de la presencia del apellido en el Nuevo Mundo. A través del mestizaje y la movilidad social, el apellido se multiplicó y se integró profundamente en las poblaciones americanas. Su difusión convirtió a Vega en un símbolo de trabajo, resiliencia y adaptación frente a entornos nuevos y complejos. Un episodio singular ocurrió en Gran Canaria, tras la conquista castellana. En 1482 nació en el Alcázar de Córdoba Catalina Hernández, hija del guardateme de Nesor Cedimán y de la reina indígena Abenchara. Educada en la corte de los reyes católicos, regresó a Canarias y contrajo matrimonio con el conquistador leonés Pedro de Vega. De esta unión surgió un linaje que mezcló sangre indígena canaria con raíces castellanas, genovesas y portuguesas, creando una síntesis cultural representativa de la historia atlántica. Sus descendientes se asentaron en la fértil cuenca del Iniguada y se expandieron por toda la isla. A lo largo de los siglos, los Vega canarios se entrelazaron con apellidos como Montes de Oca, Palomares y Socorro, formando una red genealógica extensa que influyó de manera decisiva en la demografía insular. El apellido aparece en formas como Vega, de la Vega, Vegas, Vegas y Vega. Su carácter toponímico explica la abundancia de lugares llamados Vega en España y América. Ciudades, pueblos, ríos y regiones comparten este nombre, recordando la importancia histórica de los paisajes fértiles que dieron origen al linaje. Incluso Las Vegas, en Estados Unidos, conserva la raíz hispana que testimonia la huella cultural española en Norteamérica. Además, Vega es el nombre de una de las estrellas más brillantes de la constelación de Lira, visible gran parte del año en el hemisferio norte. Esta coincidencia ha añadido una dimensión simbólica al apellido, vinculándolo tanto a la tierra como al cielo y reforzando su resonancia cultural. Tras la expulsión de los judíos en España en 1492, comunidades sefardíes conservaron apellidos hispanos, incluido Vega. Estos grupos se establecieron en Turquía, Grecia, Italia, Francia y el norte de África, donde el apellido sobrevivió como parte de su identidad cultural. Muchos de estos Vegas sefardíes destacaron en el comercio, la diplomacia y la vida intelectual, manteniendo vivas las tradiciones lingüísticas y culturales del origen ibérico. Personas famosas con el apellido Vega. A lo largo de la historia moderna, numerosos portadores del apellido han alcanzado notoriedad. Entre ellos nos encontramos a Alexis Vega, futbolista mexicano, a Amalia Vega, Miss Universo 2003, a Paz Vega, actriz española, a Sebastián Vega, actor colombiano, Susané Vega, cantautora estadounidense, y Tony Vega, cantante puertorriqueño. También algunos personajes ficticios han destacado por su carácter de aventuras y relevancia en sus respectivos mundos y han dado proyección al apellido. Entre ellos nos encontramos a James Vega de Mass Effect 3, a Luciana Vega de American Girl, a Tommy Vega de Lone Star, a Tori Vega de Victorious, a Trina Vega de Victorious, a Usnavi de la Vega de In the Heights, a Vega de Street Fighter y a Victor Mr. Blonde Vega de Reservoir Dogs,
así como Vincent Vega del Pulp Fiction. El apellido en la sociedad contemporánea. Hoy Vega es uno de los apellidos más frecuentes en España y América Latina, presente en todos los estratos sociales y profesiones, desde ámbitos rurales hasta centros urbanos globalizados. Para quienes lo portan, funciona como un puente entre pasado y presente, un recordatorio de raíces geográficas, procesos históricos y mezclas culturales que abarcan más de 8 siglos. El apellido Vega sintetiza tierra fértil, movilidad histórica, mestizaje y permanencia. Desde los valles castellanos medievales hasta las ciudades modernas del continente americano, su trayectoria refleja la capacidad humana de adaptarse, expandirse y construir identidad a lo largo del tiempo, manteniendo vivo un legado que continúa evolucionando. Significado del apellido Vega. Es un toponímico, es decir, proviene de un lugar concreto, que más tarde, al definir el origen de una persona, se convirtió en apellido. Se refiere a la misma palabra que significa tierra baja, llana y fértil. Países con más Vega en el mundo. El apellido Vega es el número 463 más común en todo el mundo. Lo llevan aproximadamente 1.129.203 personas. Y entre ellos nos encontramos, a primer lugar, México con 292.198. En segundo lugar, Colombia con 108.070. En tercer lugar, Estados Unidos con 104.573. En cuarto lugar, Argentina con 99.028. En quinto lugar, Perú con 89.183. En sexto lugar, España con 67.720. En séptimo lugar, Chile con 64.874. En octavo lugar, Puerto Rico con 44.144. En noveno lugar, Cuba con 39.157 y en décimo lugar Ecuador con 35.059. El escudo de armas. El escudo de armas es de gules en una banda de azur fileteada de oro cargada de las palabras Ave María, gratia plena en letras de oro. Mexicanos destacados con el apellido Vega. En esta ocasión presentamos a Francisco Javier Vega Vera, quien es un paleontólogo e investigador, científico mexicano reconocido internacionalmente por sus estudios en paleontología, especialmente en crustáceos fósiles. Es investigador titular en el Instituto de Geología de la UNAM y ha contribuido a importantes hallazgos de fósiles en México, incluidos restos en ámbar de Chiapas y huellas del Cretáceo en Coahuila. También presentamos a Patricia Vega Morales, quien es periodista cultural y poeta. Nacida en Tijuana, Baja California, el 25 de julio de 1957, es una figura destacada en el periodismo cultural mexicano. Fue fundadora del periódico La Jornada, donde se desempeñó como reportera y editora de cultura. Es autora de la columna Alebrijes y ha colaborado con medios como Radio UNAM y Asterisco en Canal 22. A lo largo de este viaje, el apellido Vega se revela como mucho más que una palabra heredada. Es la memoria viva de generaciones que sembraron su vida en tierras fértiles, que lucharon, crearon y amaron dejando huellas silenciosas en la historia. Cada Vega que existió antes sostuvo, sin saberlo, el camino de quienes vendrían después. En ese nombre habitan sacrificios olvidados, sueños cumplidos y promesas que cruzaron océanos, formando una cadena humana que sigue latiendo en el presente. Pensar en Vega es pensar en abuelos que trabajaron la tierra, en familias que buscaron migrando buscando esperanza, en voces que se negaron a apagarse frente a la adversidad. Es un apellido que guarda risas, despedidas y reencuentros, que ha sido pronunciado en momentos de triunfo y también en horas difíciles, y sin embargo siempre ha permanecido firme, transmitiéndose como un faro que recuerda de dónde se viene y por qué vale la pena seguir adelante. Quienes llevan este apellido no son solo herederos de una historia antigua, sino custodios de una herencia emocional que une pasado y futuro. Cada nueva generación añade su propio capítulo, demostrando que la identidad no es estática, sino un río que fluye y se enriquece con cada experiencia. En el nombre de Vega conviven la fortaleza de quienes resistieron y la esperanza de quienes todavía sueñan. Mirar hacia el origen de Vega es en el fondo mirarse al espejo de la historia y reconocer que ninguna vida está aislada,
Todo apellido es un puente invisible entre quienes fueron, quienes son y quienes serán. Y mientras ese nombre siga pronunciándose con orgullo, la historia que lo sostiene continuará viva, acompañando a cada Vega como un recordatorio íntimo de que pertenece a algo más grande que sí mismo. Por favor, envía este video a todos aquellos que lleven el apellido Vega. Todas las referencias que utilicé para el video están disponibles en la descripción del mismo. Que nuestra exploración del apellido Vega nos inspire a valorar y preservar nuestras raíces, reconociendo la belleza y la complejidad de nuestra historia compartida. Que cada portador de este noble apellido lleve consigo el legado de sus ancestros y lo honre en cada paso de su camino. Muchas gracias. Saludos especiales para @ViniciuTorres_R6R, que en el video Historia del apellido Mejía nos comenta: gracias, ese es mi apellido.